Bienvenidos a Bocaditos de Historia. Soy Judith y hoy exploraremos la vida y obra de uno de los genios más extraordinarios del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Artista, inventor, científico y visionario, Leonardo no solo creó algunas de las obras más icónicas del arte occidental, sino que también dejó un legado como ingeniero y pensador adelantado a su tiempo. ¿Cómo logró este hijo ilegítimo de un notario transformarse en el epítome del ideal renacentista? ¿Qué lo llevó a explorar campos tan diversos como la anatomía, la ingeniería y el arte? Acompáñame mientras desentrañamos la vida de un hombre que cambió nuestra percepción del mundo. Comenzamos. Leonardo di Ser Piero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Anciano, cerca del pueblo toscano de Vinci. Era hijo ilegítimo de un notario acomodado, Ser Piero, y una campesina llamada Caterina. Aunque su nacimiento fuera del matrimonio podría haber limitado sus oportunidades, Leonardo creció rodeado por los paisajes rurales que más tarde inspirarían muchos de sus dibujos. Desde temprana edad mostró una curiosidad insaciable por el mundo natural que lo rodeaba. Observaba con atención los pájaros, las plantas y los insectos, desarrollando una habilidad extraordinaria para el dibujo de observación. A los 14 años, fue enviado a Florencia para formarse como aprendiz en el taller del renombrado artista Andrea del Verrocchio. Allí aprendió pintura, escultura y técnicas avanzadas como el uso del claroscuro y la perspectiva lineal. Una anécdota famosa cuenta que Verrocchio quedó tan impresionado por el talento de su joven aprendiz que dejó de pintar tras ver cómo Leonardo mejoraba una obra conjunta. En este ambiente multidisciplinario, Leonardo no solo perfeccionó sus habilidades artísticas, sino que también se familiarizó con una amplia gama de técnicas y oficios como la metalurgia y la carpintería. Estas experiencias sentaron las bases para su enfoque holístico del conocimiento. En 1478, tras completar su aprendizaje con Verrocchio, Leonardo dejó el taller para trabajar como maestre independiente en Florencia. Durante este periodo pintó varias obras religiosas y retratos privados, aunque muchas se han perdido con el tiempo. Una de las primeras obras atribuidas a Leonardo es La Anunciación, que ya muestra su dominio de la perspectiva y su habilidad para crear atmósferas etéreas. En 1482, buscando mayores oportunidades, Leonardo escribió una carta al duque Ludovico Sforza en Milán ofreciendo sus servicios principalmente como ingeniero militar. En esta carta mencionaba sus habilidades para diseñar máquinas de guerra y fortificaciones, dejando su talento artístico como una nota secundaria. Durante los 17 años que pasó en Milán al servicio de los Sforza, Leonardo alcanzó nuevas alturas tanto artísticas como científicas. Fue aquí donde creó la Virgen de las Rocas y comenzó su famoso mural, La Última Cena, en el refectorio del monasterio Santa María delle Grazie. Además de sus trabajos artísticos, Leonardo también diseñó sistemas hidráulicos e ingenierías urbanas para los Sforza. La Última Cena, pintada entre 1495 y 1498, es considerada una obra maestra tanto por su composición como por su simbolismo. En lugar de representar a los apóstoles rígidos e inmóviles como era común en su época, Leonardo capturó emociones humanas complejas mientras reaccionan al anuncio de Jesús: «Uno de vosotros me traicionará». En contraste con esta monumental obra religiosa está la Mona Lisa, pintada entre 1503 y 1506 durante su estancia en Florencia. Este retrato es famoso no solo por su técnica sfumato, que crea transiciones suaves entre luz y sombra, sino también por la misteriosa expresión facial que ha intrigado a generaciones. Además de ser un pintor consumado, los cuadernos personales de Leonardo revelan un intelecto inquieto con intereses que abarcaban desde la anatomía hasta la astronomía. En anatomía, realizó disecciones humanas detalladas que le permitieron crear dibujos precisos del cuerpo humano. Estos estudios no solo mejoraron su arte, sino que también contribuyeron al conocimiento médico. En ingeniería militar diseñó máquinas revolucionarias como un carro blindado precursor del tanque moderno y cañones multitubo capaces de disparar simultáneamente. Quizás lo más sorprendente son sus diseños relacionados con el vuelo humano. Inspirado por las aves, Leonardo creó bocetos para alas artificiales y una máquina voladora conocida como el tornillo aéreo, considerado un precursor del helicóptero moderno. Aunque estos diseños no eran prácticos en su tiempo, demuestran su capacidad para imaginar tecnologías avanzadas siglos antes de que fueran posibles. En anatomía, Leonardo realizó disecciones humanas y animales que le permitieron crear dibujos extremadamente precisos del cuerpo humano. Fue uno de los primeros en representar correctamente la columna vertebral y en estudiar el funcionamiento del corazón y el sistema circulatorio.
Sus estudios anatómicos no solo mejoraron su arte, sino que también sentaron las bases para avances médicos posteriores. Leonardo también mostró un profundo interés en la óptica y la luz. Estudió cómo los rayos de luz interactúan con los objetos y las sombras, lo que influyó en su técnica pictórica del esfumato. Además, investigó la cámara oscura, un dispositivo que sería precursor de la fotografía moderna. En sus estudios sobre el agua, Leonardo observó fenómenos como los remolinos y las olas. Diseñó sistemas hidráulicos para controlar ríos e incluso ideó máquinas para drenar zonas inundadas. Estas observaciones también se reflejan en los fondos de muchas de sus pinturas, como La Virgen de las Rocas, donde el agua juega un papel central en la composición. Aunque muchos de los inventos de Leonardo nunca se construyeron en vida, sus cuadernos son una ventana a la mente de un hombre cuya curiosidad no conocía límites. Su capacidad para combinar arte y ciencia e ingeniería lo convierte en un verdadero genio universal. En 1513, tras la caída de los Sforza y varios años viajando por Italia, Leonardo se trasladó a Roma bajo el patrocinio del Papa León X. Durante este tiempo trabajó en proyectos científicos menores y continuó sus estudios anatómicos y técnicos. No obstante, nunca alcanzó el mismo nivel creativo que había logrado durante su estancia en Milán. En 1517, aceptó una invitación del rey Francisco I de Francia para establecerse en su corte. El rey admiraba profundamente a Leonardo y le proporcionó una residencia en el Château du Clos-Lucé, cerca del Castillo Real de Amboise. Allí pasó sus últimos años trabajando en proyectos científicos mientras disfrutaba del reconocimiento real. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519 a los 67 años. Según la tradición, murió acompañado por el propio rey Francisco I, quien supuestamente sostuvo su mano mientras exhalaba su último aliento. Aunque esta historia puede ser más leyenda que realidad, refleja la profunda admiración que Leonardo inspiraba incluso entre los poderosos. Su legado como artista e inventor es incalculable. Las obras maestras que dejó atrás y las miles de páginas llenas de ideas revolucionarias continúan inspirando a generaciones. El impacto cultural e intelectual de Leonardo da Vinci es imposible de medir. En el arte revolucionó la pintura con su técnica del esfumato y su habilidad para capturar emociones humanas complejas. Obras como La Mona Lisa y La Última Cena siguen siendo algunas de las más reconocidas y estudiadas del mundo. En ciencia e ingeniería, aunque muchos de sus diseños no se realizaron durante su vida debido a limitaciones tecnológicas, anticiparon numerosos inventos modernos. Sus estudios anatómicos fueron redescubiertos siglos después y asombraron a la comunidad médica por su precisión. Leonardo también dejó una huella duradera en la cultura popular. Su figura ha sido objeto de innumerables libros, películas y documentales que exploran su vida y obra desde diferentes perspectivas. Quizás lo más notable sea cómo Leonardo encarna el ideal renacentista del hombre universal. Su capacidad para abarcar múltiples disciplinas y conectar ideas aparentemente dispares lo convierte en un modelo para futuros pensadores y creadores. Leonardo da Vinci no fue solo un hombre renacentista, fue un puente entre lo antiguo y lo moderno. Su legado como artista, inventor y científico sigue inspirando a personas de todo el mundo. A través de sus obras maestras y sus cuadernos llenos de ideas visionarias, nos recuerda la importancia de la curiosidad, la innovación y la pasión por aprender. Hoy es recordado como un genio universal cuya influencia trasciende fronteras y disciplinas. Su vida es un testimonio del poder ilimitado del intelecto humano. Si este viaje al pasado te ha fascinado, no olvides suscribirte y compartir. ¿Qué otro evento histórico te gustaría que exploráramos? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.